En este programa, nos adentraremos en la ciudad de Aguascalientes desde la historia de su fundación al origen de su nombre. Y a la llegada del progreso. Conoceremos la historia de Refugio Reyes Rivas, el hombre que le dio el rostro a esa ciudad, el que construyó sus museos, restauró y amplió sus santuarios, el artista que sin el título de arquitecto, diseñó y construyó el templo ícono de la ciudad de Aguascalientes. Nos internaremos también en el antiguo corazón de la ciudad, que resucitado del abandono en que permaneció por una década, se perfila como el nuevo centro de desarrollo cultural de la capital del estado. Aguascalientes de Reyes. Fundada en 1575 como la Villa de Nuestra Señora de la Asunción y del Fuerte de las Aguas Calientes, la historia de esta ciudad ha estado ligada desde sus orígenes a su posición estratégica. El área que ocupa el estado de Aguascalientes lo ubica en el centro geográfico del país. Durante el auge de la explotación minera en el siglo XVII, el Fuerte de las Aguas Calientes se construyó aquí para proteger a los viajeros que iban desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, actualmente en Nuevo México, en lo que se conocía como el Camino Real de Tierra Adentro o Camino de la Plata. El auge de la plata propició grandes fortunas que hicieron posible la construcción de palacios como este. Actualmente el Palacio de Gobierno del Estado. Y que fuera originalmente propiedad de la familia Rincón Gallardo. Pero el nombre de Aguascalientes tiene su origen en los 16 manantiales de aguas termales que aquí brotaban. El más importante de ellos, llamado el Manantial de Ojo Caliente, fue el centro de desarrollo de la ciudad. Los baños de Ojo Caliente, construidos en 1808 en terrenos de la hacienda del mismo nombre, siguen siendo frecuentados desde entonces por sus cualidades relajantes y terapéuticas. Estos baños no son alimentados por el Manantial de Ojo Caliente, sino por las aguas de 16 manantiales con diferentes cualidades físicas y químicas. La abundancia de agua en una región semidesértica convirtió a la antigua villa en una ciudad plena de huertos y jardines. Los baños de los Arquitos fueron los primeros edificados para la recreación de los aguascalentenses y funcionaron como tales desde su creación en 1821 hasta 1973. Un nuevo factor de desarrollo llegó a la ciudad en 1883 y con él llegó también un personaje que habría de darle a la ciudad su distintivo rostro. Bueno, Refugio Reyes llega a fines del siglo XIX a nuestra ciudad junto con los ferrocarriles y la American Smelting Company. En ese tiempo Aguascalientes pues no era más que una pequeña población, aunque fuera capital del estado. Y Refugio Reyes va a realizar precisamente los edificios y le va a dar orden a la traza urbana para que realmente sea una capital estatal. De hecho, es muy vasta la obra de Refugio Reyes. Desgraciadamente también muchos edificios ya fueron demolidos, pero los que tenemos sí los cuidamos. Y el centro histórico, el perímetro que lo delimita, está determinado precisamente por las obras de Refugio Reyes.
Los dos edificios de esta céntrica esquina, al igual que los otros dos de esta calle, incluido el del antiguo Banco Nacional de México, son obra de Refugio Reyes. Sobre la calle de Montoro, esta casa y la siguiente, actualmente sede del Archivo Histórico del Estado, son también de su autoría. Lo que tienen en común todas sus obras arquitectónicas es el fino trabajo de la piedra de cantera. Pero si sorprende la cantidad y calidad de sus edificios, más sorprendente aún es la historia de este artista de la construcción. Nacido en una ranchería de Zacatecas, en 1862, Refugio estudió hasta el tercer grado de primaria y siendo aún niño, empezó a trabajar como peón. Rápidamente ascendió a aprendiz, albañil y finalmente maestro de obras, cargo con el que ejecutó la mayoría de sus edificios. Dejó obras importantes en Zacatecas y Jalisco, pero donde más trabajó fue en Aguascalientes. Reyes diseñó y construyó los edificios porfirianos más notables de la ciudad. La actual sede del Museo Regional de Historia fue la casa particular más grande construida por Reyes. Los detalles de sus arcos de cantera revelan el dominio del oficio en que se inició en Zacatecas a los 16 años. También construyó los hoteles más elegantes de su época. Aunque ahora ya no funcionan como tales, por su refinada arquitectura siguen siendo parte del rostro de Aguascalientes. El empleo de estructuras de acero que le permitieron audaces soluciones estructurales novedosas en su época fueron resultado de su aprendizaje con los ingenieros ingleses y estadounidenses, con quienes trabajó durante la construcción del Ferrocarril Central Mexicano en Zacatecas. La fachada de este edificio estilo neoclásico, originalmente destinado a la Escuela Normal de Maestros de la ciudad y sede actual del Museo de Aguascalientes, es también obra de Refugio Reyes, al igual que su segundo patio, donde combina los elementos y proporciones de la arquitectura neoclásica, con ornamentos y detalles del barroco. En el museo se hospeda la obra de otro gran artista de Aguascalientes y contemporáneo de Reyes, el pintor Saturnino Herrán. Saturnino compartía con Reyes la pasión por las cúpulas. En el Templo de San Diego, Refugio Reyes ideó una ingeniosa solución para la iluminación de las naves laterales. Diseñó 2 semicúpulas neoclásicas que armonizan perfectamente con las antiguas cúpulas de la iglesia y permiten la entrada de la luz solar sin afectar las bóvedas de las naves laterales que él también construyó. La cúpula del camarín de la Virgen de esta misma iglesia se terminó en 1798. En la nave principal del Templo de San Diego se encuentra el ciprés donde está resguardada la imagen de la Virgen. En la parte posterior del ciprés, a espaldas del altar, se encuentra el camarín, un amplio vestíbulo por donde se tiene acceso a la Virgen. Este espacio arquitectónico es el más grande en su género en todo México. Su geometría es octagonal, en concordancia con las 8 letras del Ave María. La combinación de los estilos neoclásico y barroco, considerados entonces irreconciliables, probablemente sirvió de inspiración a Reyes para obras posteriores. Bajo el suelo del camarín, en las catacumbas del Templo de San Diego, recientes exploraciones han dado con los restos de importantes personalidades, entre ellos los de la familia Rincón Gallardo,
dueños originales del actual Palacio de Gobierno. En el Santuario de Guadalupe se encuentra otra importante obra de Refugio Reyes. Las capillas laterales de este templo también fueron construidas por él. Aquí Reyes aportó una novedad arquitectónica en el estado, al emplear azulejo de Talavera en sus muros y cúpulas. La tarea de Refugio en este caso fue descomunal: convertir la planta de cruz latina de un edificio barroco en una planta de corte basilical, es decir, lo amplió de 1 a 3 naves, y todo en cantera labrada. Reyes dejó aquí uno de los más esmerados ejemplos de su dominio en el oficio de la estereotomía: el arte del trazo y corte de la piedra, la ciencia de las formas y estructuras en cantera. Gracias a ese conocimiento, logró conciliar la ampliación del templo con la exuberancia del barroco del santuario original. También en la antigua catedral de Nuestra Señora de la Asunción, dejó su firma Refugio Reyes. Las capillas laterales fueron proyectadas y construidas por él en 1915. Pero su obra cumbre, su más querida, fue el Templo de San Antonio, símbolo arquitectónico de la ciudad de Aguascalientes. Bueno, ahorita nos encontramos en la azotea del Templo de San Antonio, la obra máxima de Refugio Reyes en la ciudad de Aguascalientes. Una síntesis maravillosa de diferentes estilos que en conjunto dan origen al eclecticismo. En el Templo de San Antonio, la torre central es un caso único en la arquitectura mexicana. El basamento cilíndrico de donde arranca la torre, las ventanas con forma de tréboles de 4 hojas y la cúpula bulbosa con que se remata, como en las iglesias rusas, son de la invención de Refugio Reyes. Pero es en la cúpula principal del templo donde el maestro logró resolver problemas de estabilidad estructural que en ese tiempo parecían insalvables. Estamos en el deambulatorio del Templo de San Antonio. Este es un tambor muy especial puesto que es doble y está prácticamente volando sobre el crucero. Tiene un conjunto de columnas en el interior y otro conjunto en el exterior. Sobre de eso hay una serie de ventanas sobre las que descansa prácticamente la cúpula. Refugio Reyes va a ser una gran innovación tecnológica en este aspecto. Es un sistema constructivo mixto entre el sistema de la estereotomía, es decir, el corte de las piedras de cantera desde el punto de vista estructural, con una serie de anillos metálicos a base de rieles. Esa experiencia, bueno, pues es muy innovadora en nuestra entidad, en toda la región, y eso le dio la posibilidad de que prácticamente la cúpula vuela sobre el interior del templo. Tan preocupados estaban los padres cuando vieron eso, que le pidieron a un ingeniero, Camilo Pani, que se ha anunciado en la revista del centro como el único arquitecto o ingeniero que tiene ese título en la ciudad, que le diera su punto de vista. Entonces vino el ingeniero, lo revisó y dijo: no, esto se va inmediatamente a caer, que no lo descimbren. Los padres le prohibieron a Refugio Reyes que lo hiciera, pero él, con el conocimiento que tenía, la experiencia, en una noche lo descimbró. Y bueno, lo vemos como está ahorita prácticamente después de 100 años. No pasó absolutamente nada. Desde el interior, la cúpula efectivamente parece flotar en el espacio sobre la planta del templo con forma de cruz latina. Reyes conjuntó elementos arquitectónicos neobarrocos, neoclásicos, neogóticos y hasta del Art Nouveau, y los hizo convivir de una manera muy natural. Semicolumnas neoclásicas flanquean los medallones neobarrocos, que enmarcan pinturas de escenas de la vida del santo. La plasticidad de los bajorrelieves en los pedestales de cada columna dan la impresión de un trabajo hecho en metal. Los medallones que enmarcan los vitrales laterales
fueron realizados por la propia mano del maestro, según cuenta su nieta. Hasta las lámparas y los detalles de carpintería fueron diseñados por este gran artista. Luego sucedió que en una ceremonia, entrando y saliendo de este mismo templo, se encontraron el ingeniero Camilo Pani y el arquitecto Refugio Reyes, y le dijo el ingeniero Camilo: adiós, arquitecto sin título, en son de coraje. Y Refugio Reyes tranquilamente le contestó: adiós, título sin ingeniero. Y eso pues es una anécdota muy importante, pero que refleja precisamente el sentir de la audacia de Refugio Reyes, que inclusive aquel que tenía título no lo pudo superar. Él tenía el atrevimiento de firmarse arquitecto sin serlo, pero sabía perfectamente lo que estaba manejando. El título lo recibió post-mortem en 1985, cuando siendo gobernador Rodolfo Landeros Gallegos. Él mencionó en la ceremonia que mi abuelo siempre había ansiado tener el título, y mi madre lo desmintió porque, la verdad, él nunca necesitó del título. Él sabía perfectamente lo que hacía porque lo hacía muy bien hecho. Estas maquetas las hizo el propio Reyes con su navaja de bolsillo y unas cajas de puros. Empezó la construcción de esta casa casi a un tiempo que la construcción de San Antonio en 1895, y la estrenaron en 1901. En esta austera casa vivió y murió, en 1943, Don Cuco, como cariñosamente le llamaban sus amigos, el artista que forjó en cantera el rostro de la ciudad de Aguascalientes. El arco de entrada al Panteón de la Cruz, donde descansan sus restos, es también creación de este genial arquitecto. Muy cerca del Panteón de la Cruz, un proyecto urbanístico está resucitando lo que fuera el centro nervioso de la ciudad. Los talleres generales de construcción y reparación de los ferrocarriles nacionales de México ocuparon este espacio por casi un siglo, hasta que en 1995 el gobierno le dio el tiro de gracia a la legendaria empresa. Por ser el centro geográfico del país, Aguascalientes fue elegido como el lugar ideal para la construcción y reparación de locomotoras, plataformas y carros provenientes de todo el país. Esta maqueta reproduce el funcionamiento de la Casa Redonda. Ahí, y por medio de una poderosa plataforma giratoria, las máquinas y unidades de arrastre eran encauzadas al taller, que hubieran sido asignadas para ser reparadas por los especialistas del gremio. En 2002, por iniciativa del gobierno del estado, un equipo interdisciplinario al frente de cerca de 1,000 técnicos y obreros iniciaron la restauración de la plaza, la antigua estación y parte de los talleres de ferrocarriles de Aguascalientes. Este lugar es muy importante porque, bueno, pues aquí fueron las raíces de Aguascalientes. El ferrocarril pues trajo lo que es el comercio, el desarrollo de todo lo que es ahora Aguascalientes. Aguascalientes no fuera lo que es ahora sin el ferrocarril. El actual complejo ferrocarrilero Tres Centurias debe su nombre a los 3 edificios de 3 siglos diferentes que lo integran. El almacén de carga, de 1897, es el edificio más antiguo del complejo. Fue una de las primeras construcciones del estado donde se utilizó cemento y se ha transformado actualmente en el Museo del Ferrocarril. El edificio de la estación de trenes data de 1911. Fue construido al estilo colonial californiano y funciona ahora como museo de sitio. El siglo XXI está representado por la adecuación al edificio donde se realizaban los envíos y entregas de carga express. Y que, bueno, pues ahora tenemos un edificio moderno, que es el que vemos que es el área gastronómica, y bueno, pues aquí se conjugan lo que son los 3 siglos, por eso la plaza de las 3 centurias.
En la parte posterior de lo que era la estación tenemos precisamente lo que llamamos nosotros la Plaza de los Manantiales, y no es otra cosa más que la remembranza de los 16 manantiales con características y cualidades físicas y químicas diferentes que eran los antiguos placeres o los baños del Ojo Caliente, con unas calidades medicinales. En ese sentido se diseñaron precisamente para que junto con el área ferroviaria formaran la Plaza Tres Centurias, que para nosotros es un símbolo de identidad de los aguascalentenses. Y bueno, pues ahora con las visitas guiadas de los escolares que tenemos aquí, aprecian lo que fue anteriormente y pues parte del desarrollo que tuvo Ferrocarriles en nuestro estado. La ciudad de Aguascalientes inicia el siglo XXI con espíritu de renovación. Varias calles peatonales y andadores se han abierto en el centro histórico y muchos de sus edificios están siendo restaurados. Algunos de ellos, como el del Banco de Zacatecas o el Palacio Legislativo, son obras del gran arquitecto Refugio Reyes. Y existe la iniciativa de transformar la casa en que vivió en el Museo Refugio Reyes. El antiguo corazón de la ciudad ha vuelto a latir, con la recuperación del complejo ferrocarrilero Tres Centurias, que está proyectándose como un nuevo eje de desarrollo de la cultura en la capital del estado.